Muchas gracias. Puntuales a la cita como todos los días. Bienvenidos. En Ecos del Sur hemos presentado una trayectoria clara de cómo el general Emiliano Zapata Salazar no tuvo más remedio que rebelarse ante la injusticia o lo que él consideraba una injusticia atroz. Los campesinos del estado de Morelos, explotados por siglos, tenían una oportunidad, quizá la única en toda su historia, de transformar una realidad que desde tiempos coloniales había sometido al pobre y al desvalido al dominio del poderoso y a la indiferencia de gobernantes que, lejos de propiciar el cambio, se enriquecían con él. Emiliano Zapata Salazar había coincidido en el espacio y en el tiempo con las ansias libertarias de aquellos hombres humillados. Por lo tanto, Zapata tenía dos caminos. Uno, sencillamente hacer lo que otros poderosos habían hecho en el pasado: fingir indiferencia, callar y aliarse al poderoso. Pero Zapata era un hombre distinto, quizá un hombre ejemplar. Tomó la decisión de rebelarse, de proteger al débil, de acometer al fuerte y enfrentarlo. Lo paradójico era que Zapata y Madero se enfrentarían, a pesar de que ambos hombres anhelaban un México mejor y una desigualdad menor. Pero Madero había sido miope. Su lucha era por la democracia y era por la libertad, por el ejercicio de la política, y quizá por esto no comprendió las necesidades agrarias del pueblo de Morelos y de los campesinos a los que llamaba zapatistas. La situación finalmente llegó al colapso y la ruptura. Madero y Zapata habían roto para siempre y habrían de confrontarse y finalmente de enfrentarse. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 15 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida como asesor general de los temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción
del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Y también de Grupo Radio Centro. Mexicano, tú puedes. Haz un esfuerzo por conocer tu historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. México vivía uno de los momentos más intensos de toda su historia. Ponía en práctica las nuevas ideas políticas. Desde la dictadura de Santana a la dictadura de Porfirio Díaz, México había sido gobernado a partir de hombres fuertes, a veces crueles y despiadados. Muy pocos hombres como don Benito Juárez habían llegado a la silla presidencial como resultado de elecciones libres y democráticas. El país no estaba acostumbrado a la democracia. El ejército fácilmente podía insubordinarse y dar un golpe de estado a un presidente débil. Don Francisco I. Madero, con todo su idealismo y todo su patriotismo, tenía un concepto equivocado de su país. La realpolitik no era su fuerte. Desde la silla presidencial, Madero pretendía realizar un ejercicio de equidad política y limitación del poder fundamental de la ley. Finalmente, Madero quería gobernar bajo las leyes de la democracia. Su gobierno era una encarnación de la libertad. Pero en un país que había sido administrado solamente a través de la tiranía, era muy difícil que la democracia floreciera. A ojos de la sociedad mexicana, a Madero se le tildó de inepto, incapaz, ingenuo, inconsciente. Todos hablaban mal del presidente Madero. Aquella sociedad estaba acostumbrada al servilismo de la dictadura. Madero, decían, parecía todo, menos un presidente de la República. No usaba escoltas, ni hacía ostentación de su investidura y su poder. No hacía uso abusivo del poder, ni se mostraba autoritario. Madero era como un niño inocente en la silla presidencial. Y muy pronto la gente empezó a darse cuenta y a burlarse de él y a conspirar contra él. El ejército aparentaba una devota sumisión, pero la verdad
era muy distinta. En el propio ejército empezaron a surgir ambiciones poderosas. Cualquier general ambicioso y sin escrúpulos podría arrebatarle a Madero el poder para convertir a México otra vez en una dictadura ominosa y llena de oprobio. En un país sin leyes, en un país sin derechos humanos. Se decía que Madero era el antipresidente. Extrañaba verlo en su asiento del teatro, uno como muchos entre la multitud. La gente se azoraba cuando lo veía en los museos o en la temporada de conciertos en Chapultepec, como si fuera un ciudadano cualquiera. Y cuando asistió a la función de la obertura de 1812 de Tchaikovsky, el señor Madero inclusive derramó su llanto conmovido por la obra, y la gente empezó a burlarse de él. La sociedad mexicana no podía apreciar a un hombre bueno, cálido, sensible, justo y generoso. Deseaban un tirano cruel, despiadado, autoritario, violento, villano. Un humanista no cabía en la silla presidencial. Y muy pronto la prensa se dio cuenta de que podían atacar a Madero sin que hubiera consecuencias, y exageraron su amarillismo. En los periódicos de la capital se empezó a decir: Madero no ata ni desata. Madero es incapaz de gobernar. Madero no tiene pantalones. Un encabezado de un periódico capitalino decía: el presidente de la República asiste al funeral del maestro Justo Sierra. Después se publicaba una fotografía en la que decía: como una plañidera, conmovido Madero lloró frente a la tumba de Justo Sierra. Pareciera que aquellos símbolos de humanidad representaban para sus críticos síntomas de debilidad. Se empezó a atacar a Madero porque no reprimía a los zapatistas. Se publicaron varias notas que decían: mientras que los zapatistas destruyen y asolan haciendas en Morelos, Madero no hace nada. El presidente no tiene pantalones para someter al zapatismo. El alzado Emiliano Zapata tiene todo el control y el poder en Morelos, mientras que el presidente no hace nada. La presión de la opinión pública obligó a Madero a manifestarse por primera vez contra Zapata el 18 de diciembre de 1911. Finalmente declaró: el gobierno de la República está en obligación, si el general Emiliano Zapata no se somete a la ley, a reprimir el zapatismo y a ver que el orden y el progreso nuevamente se instalen en Morelos, aunque sea bajo el uso de la fuerza pública.
En enero de 1912, en la estación de trenes de la Ciudad de México, se despacharon los primeros convoyes militares. Las intenciones eran ahora someter a Zapata. Madero no estaba convencido de atacar a Zapata y de reprimir a los campesinos, pero no tenía más remedio que hacerlo ante las enormes críticas vertidas en la corte y hasta dentro de su propio gabinete, en el que había incluido a muchos porfiristas. Llegaron a la ciudad de Cuernavaca 5,000 soldados del Ejército Federal. Hubo un relevo en el mando. Al frente de las operaciones militares en Morelos estaría ahora el general Juvencio Robles, que tenía fama de tener la mano muy pesada. Juvencio Robles tomó la villa de Ayala. Se escuchó la metralla y el cañón. Los zapatistas abandonaron la población que les había servido de altar ante la patria, ya que el plan de Ayala llevaba el nombre de aquel lugar. Zapata no quiso oponer una resistencia feroz, sino que se fue a las montañas como siempre. Pero esta vez, las técnicas de Juvencio Robles fueron distintas. Decidió incendiar la población, perseguir a la gente, robar a las mujeres, torturar a los prisioneros. Las cosas estaban saliendo de tono. Ríos de campesinos huían de las poblaciones, siguiendo al ejército de Zapata, y el pánico se apoderó rápidamente de todos en enero de 1912. Y el cuartel de mi general Zapata se retiró hacia las estribaciones de la Sierra de Puebla. Cientos de campesinos llegaban del estado de Morelos, pero ahora con una diferencia. También venían los campesinos de Tlaxcala, del estado de Hidalgo, del estado de Puebla, desde Michoacán y del estado de Guerrero y del de Oaxaca. Las multitudes eran enormes y muy pronto en el campamento se empezó a conocer de las nuevas atrocidades que se cometían en las regiones controladas por el Ejército Federal, cosas inimaginables y que nunca se habían visto, llegaban en los partes militares. Una tarde llegó uno de los partes más graves.
Emiliano. Adelante, hermano. Pasa. Las noticias llegaban del pueblo de Santa María. También de Cuautla, Cuernavaca, la villa de Ayala, del mismísimo Anenecuilco. Las atrocidades eran una bestialidad. Están matando mujeres y niños, Emiliano. Aquí están los partes. Desgraciados. Abominable. Y decía Madero que era nuestro amigo. Esos pelones. Avísenle a mi general Genovevo de la O que mataron a su hija en Santa María. Avísenle que colgaron a 3 de sus sobrinos. Avísenle que golpearon a su madre. Avísenle que secuestraron a su esposa. Los partes militares llegaban constantemente al campamento zapatista y daban cuenta de cientos de colgados en los árboles de Morelos. La nueva táctica del general Juvencio Robles era colgar a la gente y dejarla ahí colgada. Con esto pretendía atemorizar a la gente y que depusieran las armas. Cientos de personas estaban colgando de los árboles, en los caminos, las ciudades, las rancherías, las estaciones de trenes. El estado de Morelos conocería el peor momento de su historia. En aquellos días, las poblaciones eran incendiadas, las casas saqueadas. Las columnas de humo se venían viendo en todas las direcciones. Se quemó a Yautepec, a Cuautla, áreas de Cuernavaca. Había tantos incendios y estos no eran sofocados. El panorama general era de desolación y muerte. También los campos de cultivo eran arrasados y quemados, agregando querosena para que ardieran las cosechas. Los árboles frutales, las huertas, todo era destruido con la intención de crear hambruna y matar a la gente de hambre. Los meses de febrero, marzo y abril de 1912 provocaron la gran hambruna de ese año. Se destruyeron los graneros y en represalia los campesinos quemaban las haciendas. Destruían los caminos.
arremetían contra las vías férreas, descarrilaban los trenes. Y muy pronto Morelos se convirtió en tierra de desolación y muerte, en tierra de nadie, porque nadie estaba seguro. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, en la oficina presidencial, se conocieron también noticias terribles. El presidente Madero llegaba en su automóvil, ascendía por el elevador presidencial y entraba a su oficina. Ahí su hermano, don Gustavo A. Madero, le esperaba. Entraron a la oficina privada. Y Gustavo le dijo al presidente de México: tengo aquí los partes. Hermano, en Chihuahua, Pascual Orozco se levantó en armas. Se denomina ahora jefe de la revolución. Y se alió con Zapata y le ha ofrecido apoyo militar y dinero. Estamos en problemas. El ministro de la guerra dice que no podremos con las dos insurrecciones, que es mejor llevar el grueso del ejército a Chihuahua y combatir a Pascual Orozco, porque tiene mejor equipo militar y mucho más dinero y partidarios. Pero estamos a dos fuegos, hermano. Dime, ¿qué harás? Madero, acongojado, respondió a Gustavo: yo no vine a la presidencia de México a dividir a los mexicanos. Los vine a unir. ¿Qué estoy haciendo mal, Gustavo? ¿Qué estoy haciendo mal? He tratado de ser el mejor presidente de México. He manifestado mi disgusto hacia la violencia, mi amor incondicional por la paz. ¿Qué estoy haciendo mal que todos se vuelcan en mi contra? Para el mes de abril de 1912, el ejército federal se puso en marcha hacia el norte. El general Juvencio Robles, mientras tanto, en el sur, en Morelos, hostigaba a Zapata. Hubo varios combates, victorias y derrotas por el rumbo de Amecameca, y los dos bandos se enfrentaban constantemente en escaramuzas. El zapatismo se extendía como una mancha de aceite a los estados vecinos. Ahora había movimientos armados zapatistas en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México.
Sin embargo, el general Zapata no tenía armas ni equipo suficiente para enfrentar en toda forma al ejército federal. Se dio cuenta de que tenía que abandonar Puebla, ya que una columna había salido de la ciudad de Puebla en su contra y pretendía unirse con la de Cuernavaca. Estudiando la situación de su estrategia militar, tomó la decisión de ir al sur y establecer su nuevo campamento en el estado de Guerrero. Pero necesitaba armas, municiones, pertrechos militares, equipos. Sin ellos, no podría hacer la guerra con eficiencia. Ordenó que se reuniera el Consejo Militar de Campesinos, provenientes de todos los estados, para darles instrucciones. Los generales Genovevo de la O y Otilio Montaño encabezaban al grupo. Pero había oficiales de todas las regiones zapatistas del país. Filoteo Trévoro de Puebla. Francisco Enciso de la región de Hidalgo. Fulgencio Correa de Tlaxcala. Ildefonso Márquez de Oaxaca. Tiburcio Franco de Michoacán. Emilio Yaños de la región de Toluca. Trinidad Luna de la región de el norte de Guerrero. Y ante ellos habló el caudillo. Seguiremos con la misma estrategia. Atacan y se retiran. Atacan y se retiran. Todo es blanco militar. Los trenes en movimiento. Las haciendas. Los campamentos de pelones. Recuerden, atacan y se retiran. Utilicen la estrategia y la sorpresa. El clima y la noche. Y la orden es una. Quitarle a los pelones su propio equipo militar. No tenemos noticias de Pascual Orozco en Chihuahua. Los pocos cargamentos militares que han llegado traen unas cuantas carabinas, de manera que él no podrá armar al ejército revolucionario del sur. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Tenemos que atacar los depósitos de municiones que tienen los pelones y sus cargamentos militares. Hay que actuar presurosos, raudos, sigilosos, pero sobre todo poner mucha atención. No quiero muertos, tampoco quiero que se ataque a la población civil, a los niños y a las mujeres. Hay que darles garantías, que la gente se dé cuenta de quiénes son realmente sus defensores y quiénes sus opresores. El cuartel general se va para el sur, al norte de Guerrero. Recibirán instrucciones mías por estafeta. Para abril, una inmensa columna se vio cruzar Morelos rumbo a Guerrero. 12,000 hombres bien equipados, o por lo menos equipados con machetes y
lo poquito que había que sirviera para pelear. Pero Zapata decía bien equipados, si tenían algo, por lo menos algo, un machete con que defenderse. La caravana concluía finalmente en la Sierra de Guerrero, pero acompañaban al grupo por lo menos 2000 mujeres, que eran las soldaderas, las que en caso de necesidad también se batían como soldados, y un enjambre de niños, que finalmente eran la carne de cañón. Sin embargo, a estos niños se les trataba con amor y se trataba de ver por sus vidas. A veces se los encargaban a los curas en las parroquias, o a las monjas en los conventos, o en las casas en el camino. La columna llegó finalmente al rumbo de Tilzapotla, y de ahí se fue yendo hacia las barrancas y las cumbres. Cuando lo llaman que ya se va el tren. Pero Zapata tenía en mente un ataque perfecto. Adiós, muchachas. Los militares de Juvencio Robles habían estado acumulando parque, una gran cantidad de provisiones y un enorme número de cajas con parque suficiente como para armar a un verdadero ejército. Él es mi vida, yo soy su querer. Así que Zapata pensó en lo imaginable: atacar el cuartel de los Pelones en Jojutla. Era la primera acción de gran envergadura. Pero si tenían éxito, se apoderarían de pertrechos militares para toda la gente. Valía la pena intentarlo al menos. Los primeros en llegar fueron los campesinos del equipo de espías, que vendían cosas a los Pelones: cargas de leña y cosas de la región, generalmente comida. El 4 de abril, una columna de 400 hombres bien equipados y armados con carabinas y de caballería se acercó a Jojutla. Por sus binoculares Zapata observaba. Zapata tenía dotes auténticas de militar, estrategia y sagacidad, capacidad y valor, coraje y finalmente una tenacidad de dar miedo. Diseñó el plan de ataque y el de contingencia y finalmente el 6 de abril lanzó a su tropa contra el cuartel de Jojutla. Los Pelones se defendieron a cañonazos y con ametralladoras. Los zapatistas, con una estrategia insólita, engañaron a los Pelones. Primero fingían un ataque y luego retrocedían. Y después un grupo especial brincó los muros, se metió adentro. Y la batalla campal tuvo lugar adentro del cuartel. Sin tener que volar las armas, provisiones y municiones, los zapatistas vencieron toda resistencia. Y luego, los Pelones se rindieron en número de 200. Zapata entró en su caballo y con su traje de charro. ¡Estrategia, muchachos! ¡Coraje y estrategia! ¡Vencimos!
Zapata lo había logrado. La leyenda apenas comenzaba. Gracias. Muchas gracias a nombre de Radio Centro. Y también a nombre de quienes trabajamos en este proyecto, infinitas gracias por su preferencia. Y te recuerdo que los 365 días en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Por tu fina atención, nuevamente muchas gracias y te recuerdo, tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora. ¡Hasta mañana!